Buenos días para todos. Es un gusto para nosotros estar aquí con ustedes. Muchas gracias por su asistencia y por aceptar esta invitación de Scandia para hablar de un tema muy importante para todos nuestros pensionados y es el impacto del aumento del salario mínimo en la mesada pensional de este año. Hoy estamos con ustedes Luz Estela Dueri, gerente de inversiones de Scandia, y yo, Luz Elena Muñoz, vicepresidente de producto. Entonces, sin más preámbulos, iniciemos con la agenda del evento. Vamos a ver 4 puntos principales. El primero, qué variables se tienen en cuenta en el cálculo de una mesada pensional. Para nosotros es importante recordar siempre cuáles son esos puntos importantes a tener en cuenta en el cálculo de la mesada. El punto que nos trae hoy aquí especialmente a esta invitación y es por qué el incremento del salario mínimo se vuelve clave este año y es una de las variables más importantes en el recálculo del 2026. Luego Luz Estela nos acompañará con un contexto actual de mercado y específicamente del portafolio Scandia Retiro Programado, que es el portafolio donde se invierten los recursos de las cuentas individuales de nuestros pensionados en el Fondo Obligatorio de Pensiones. Y finalmente vamos a tener una información general e importante para todos respecto de cómo está organizado el cronograma de pago de la mesada de este año a partir de enero y cuáles son nuestros canales de contacto en caso de que cada uno de ustedes tenga dudas, inquietudes, preguntas respecto del proceso. Entonces, lo más importante para nosotros es contarles por qué estamos aquí y qué es lo que nos convoca especialmente este año para reunirnos y contarles temas específicos y muy puntuales sobre el recálculo de las mesadas. Lo primero es, ustedes ya lo saben, todos los años, arrancando el año en el mes de enero, hacemos el recálculo de las mesadas pensionales para que cada uno de ustedes sepa cómo se va a comportar esa mesada a lo largo del año. Normalmente lo que hacemos es todo nuestro proceso interno para el recálculo y comunicamos de manera directa a cada pensionado cuál es el resultado de su recálculo de manera personal para que tenga toda la información completa, clara y disponible para saber cómo queda su mesada en el año. Sin embargo, este año tenemos un evento externo de carácter y de interés nacional que es muy importante para el recálculo de la mesada y es el incremento del salario mínimo, que fue significativamente mayor a lo esperado. Un 23.7% fue lo que el gobierno nacional definió como incremento para el salario mínimo, lo que genera un efecto distinto respecto de años anteriores. Y ese es el motivo principal por el cual hoy estamos aquí, queriendo contarles a ustedes de manera clara y detallada cuál es el efecto de ese incremento determinado por el gobierno nacional. Vamos a arrancar entonces con nuestro primer punto de contexto y es, bueno, ¿cómo se calcula una mesada pensional? Es importante para nosotros que haya claridad en cuanto a qué variables se tienen en cuenta y sobre todo la relevancia de cada una de esas variables. Primero, el capital acumulado del afiliado, el saldo en su cuenta individual. Esta variable es supremamente importante porque es el dinero disponible para financiar la pensión. Entonces, a mayor capital, mayor posibilidad de mesada y es el dinero finalmente que protegemos en el largo plazo para poder buscar que ese dinero dure en el tiempo lo más posible para poder cubrir las mesadas en el largo plazo de los afiliados. Eso se relaciona de manera directa con la variable de expectativa de vida del afiliado y de sus beneficiarios. ¿Por qué? Porque ese tiempo estimado de vida tanto del afiliado pensionado como de sus beneficiarios es lo que nos permite estimar cuántos años debe durar ese dinero que se acumuló en la cuenta individual. A mayor expectativa de vida, el mismo capital debe distribuirse por más tiempo. Entonces ya vamos a ver algunos ejemplos, pero por supuesto afiliados más jóvenes o con beneficiarios menores pues van a tener una mayor exigencia para que ese capital ahorrado pueda durar más tiempo en términos de pagos futuros.
La rentabilidad del portafolio Scandia Retiro Programado, súper importante, y por eso hoy nos acompaña Luz Estela para contarnos un poco sobre el portafolio, y es el reflejo de cómo crece el ahorro en el tiempo según el comportamiento de los mercados. Esa cuenta o capital acumulada en la cuenta de ahorro individual pues se está gestionando en el día a día en el mercado de inversiones y pues tiene unos rendimientos que entran a nutrir ese saldo en la cuenta individual, y es muy importante también para el cálculo de la pensión futura. La inflación, por supuesto, impacta el poder adquisitivo del dinero y se considera como un supuesto clave y muy importante para proyectar pagos futuros, con el objetivo principalmente de que la mesada, en la medida de las posibilidades, pues no pierda poder adquisitivo en el tiempo. Y finalmente el salario mínimo, que es la variable que nos convoca hoy aquí, actúa como una referencia legal en el cálculo de las mesadas pensionales, porque por orden constitucional en Colombia ninguna mesada pensional puede ser inferior al salario mínimo. Entonces debemos garantizar que la mesada mínima corresponde a una mesada de salario mínimo, y por ese motivo el referente del salario mínimo se vuelve muy importante dentro del cálculo para poder buscar que en el tiempo la mesada pueda cumplir con ese requisito constitucional. Nuestro objetivo principalmente, y recogiendo todas estas variables a través de cálculos actuariales, es que el ahorro alcance para cubrir los pagos durante toda la vida del afiliado pensionado. Entonces, la mezcla de estas variables es la que nos va a permitir cumplir nuestra promesa de valor de pago durante la vida del afiliado pensionado. Bien, aquí tenemos algunos ejemplos que nos ayudan a aclarar el impacto de las variables en el cálculo. La modalidad de cálculo es la misma para todos los pensionados bajo la modalidad de retiro programado, pero el resultado cambia de acuerdo a las condiciones de cada persona. Incluso cuando algunas variables son similares, podemos ver que no hay dos mesadas iguales, porque cada caso es único y particular y tiene en cuenta las condiciones específicas especiales de cada uno de los pensionados. Entonces, por ejemplo, en el primer ejemplo tenemos dos pensionados con el mismo saldo pero con edades diferentes. Un pensionado de 65 años frente a un pensionado de 41 años que tienen aproximadamente en su cuenta individual 1.350 millones de pesos. Para el pensionado de 65 años, su mesada pensional estimada puede estar cerca de los 7.600.000 pesos. Pero para el afiliado pensionado de 41 años, con ese mismo saldo en la cuenta individual, su mesada puede estar cerca de los 3.400.000 pesos. Es más o menos la mitad, un poco menos de la mitad de la mesada del pensionado de 65 años. Ninguno de estos pensionados en el ejemplo tiene beneficiarios, pero la diferencia más importante en este ejemplo para el valor de la mesada pues es la edad del afiliado pensionado. En la medida en que el pensionado es mayor, pues el dinero que tiene en su cuenta individual se proyecta por menos tiempo de acuerdo a los análisis de expectativa de vida, mientras que para la persona más joven ese mismo dinero tiene que durar mucho más tiempo para poder cubrir la mesada a lo largo de toda su vida. Este es un ejemplo de el impacto de la edad en el cálculo de la mesada. Aquí vamos a tener un segundo ejemplo, que es personas de la misma edad, pero que tienen un saldo diferente en la cuenta individual, porque sus condiciones laborales fueron diferentes, porque sus cotizaciones fueron diferentes durante la vida, porque finalmente cada uno pues son personas independientes y diferentes. Dos pensionados de 63 años, uno tiene cerca de 1.000 millones de pesos en su cuenta individual, el otro tiene cerca de 1.490 millones de pesos en su cuenta individual. Para el primer pensionado, su mesada podría estar cercana a los 5.400.000 pesos, casi 5.500.000 pesos. Para el segundo, con un poco más de saldo en la cuenta individual, digamos casi un 50% más, su mesada podría llegar a los 8.200.000 pesos. En este caso son también ejemplos de pensionados sin beneficiarios. Y lo que vemos acá es que, claro, a mayor saldo en la cuenta individual, mayor
posibilidad de mesada pensional si las demás condiciones se mantienen iguales. Y pues el saldo es un resultado de las cotizaciones a lo largo de la vida laboral, el tiempo trabajado, la cantidad y tamaño de las cotizaciones y por supuesto los rendimientos generados a lo largo de la vida laboral y durante la etapa de retiro. Y finalmente tenemos un tercer ejemplo donde tenemos dos pensionados de la misma edad con saldos similares dentro de su cuenta individual, pero distintos beneficiarios. Esto es también muy, muy importante para tenerlo en cuenta. Son dos personas de 71 años en el ejemplo. Las dos tienen más o menos 1.000 millones de pesos en su cuenta individual. El primero tiene una mesada cercana a 3.500.000 pesos porque tiene una cónyuge de 62 años y un hijo menor que tendría derecho a pensión. A diferencia del pensionado 2 en este ejemplo, que tendría una mesada cercana a 6.200.000 porque solamente tiene una cónyuge de 70 años, no tiene hijos, y es una cónyuge, digamos, un poco mayor. Entonces, aquí lo que vemos es que también los beneficiarios y la estructura familiar del pensionado influye en el cálculo de la mesada. Esto porque en la modalidad de retiro programado, pues tenemos que buscar que el capital alcance no solamente durante la vida del afiliado, sino para cubrir a sus beneficiarios de ley mientras estos existan. Entonces, en la medida en que haya más beneficiarios, cónyuge e hijos, pues el valor de la mesada tiende a disminuir para que el mismo dinero pueda tener la cobertura completa para esos beneficiarios de ley. Dicho esto y explicando por qué y cómo las variables pesan en el cálculo de la mesada, pasemos al tema que nos convoca hoy. El salario mínimo tiene un peso muy importante y especial en el cálculo, no solo por lo que mencionábamos hace un momento del el tema regulatorio constitucional donde las pensiones en Colombia no pueden ser inferiores a un salario mínimo, sino porque hace parte integral del cálculo de la mesada. Y aquí también vamos a ver algunas gráficas que nos muestran la situación de hoy. En esta primera gráfica vemos cómo se ha comportado desde el año 2012 el incremento del salario mínimo versus el incremento de la inflación. La línea negra es la inflación año a año y la línea verde es el crecimiento del salario mínimo. Históricamente el salario mínimo en Colombia crece por encima de la inflación. Todos sabemos que en los diciembres de todos los años hay un ejercicio donde diferentes actores proponen cuál debe ser el crecimiento del salario mínimo. En algunos casos se llega a acuerdo, en otros el gobierno nacional vía regulación define cuál va a ser el incremento del salario mínimo. Y lo que hemos visto históricamente, y lo vemos aquí en la gráfica, es que esa diferencia entre el crecimiento de la inflación y el crecimiento del salario mínimo se ha venido ampliando, pero este año la diferencia fue significativamente mayor. La inflación del año pasado cerró en el 5.1% y el incremento del salario mínimo, de acuerdo a la definición del gobierno nacional, fue del 23.7%. Esto nos muestra un crecimiento completamente diferente al crecimiento que traía la inflación y pues esto trae impactos no solamente para el tema de mesadas pensionales, sino diversos impactos a nivel país para las personas, las empresas y para el mismo gobierno, porque realmente el cambio es importante. ¿Qué vemos acá? En términos generales, el salario mínimo viene creciendo más rápido que el costo de vida y teniendo en cuenta esta deber de mantener las pensiones mínimas atadas al salario mínimo, pues le pone, por supuesto, al cálculo de la mesada una presión adicional. En esta siguiente gráfica tratamos de ejemplificar qué pasa con la proyección de una mesada en el tiempo cuando crece por inflación versus cuando crece al ritmo del salario mínimo. En la gráfica vemos una línea verde que es la mesada que crece por inflación en una línea de tiempo que va del 2025 al 2045
y una línea negra punteada que nos muestra el incremento del salario mínimo. La línea verde es una proyección de cómo crecerían las mesadas por inflación, con una inflación proyectada en el tiempo, pero teniendo en cuenta que lo que hemos mencionado, ninguna mesada puede ser inferior al salario mínimo. Cuando el salario mínimo crece mucho más rápido que la inflación, que es lo que estamos viendo acá después del punto verde, la línea punteada crece mucho más rápido que la línea verde, pues esto altera las proyecciones originales porque a partir de ese momento la mesada debe crecer al ritmo del salario mínimo, ya no puede crecer al ritmo de la inflación porque quedaría por debajo del salario mínimo. Entonces eso tiene una exigencia importante en la disponibilidad del capital de la cuenta individual para hacer que esa exigencia de crecer al ritmo del salario mínimo, que como acabamos de ver es un crecimiento mucho más rápido, pues pone una presión en la cuenta individual para que ese mismo dinero alcance el mismo tiempo estimado, pero pagando mesadas más altas. Entonces, esto es súper importante tenerlo en cuenta porque la previsión de recursos para poder pagar las mesadas futuras con crecimiento al ritmo del salario mínimo, pues es mucho más alto. Vamos a la siguiente. Y aquí vemos un poco más ejemplificada esta diferencia que acabamos de explicar. Aquí tenemos en la línea punteada negra el cálculo de una mesada y en la línea verde clara el salario mínimo del 2025 y en la línea verde un poco más oscura el salario mínimo del 2026. Como lo vimos, pues en el 2026 el salario mínimo creció mucho más de lo previsto y como resultado de esto, una mesada que está cercana al salario mínimo, pues se va a convertir en una mesada de salario mínimo antes de lo esperado. En este ejemplo y en esta gráfica lo que vemos es que esa llegada de una mesada que solía estar por encima del salario mínimo con el incremento del 2026, 8 años antes de lo esperado, se vuelve una mesada de salario mínimo. Esto quiere decir que, claro, ese incremento del salario mínimo hizo que una mesada que en crecimientos normales de inflación se demorara más tiempo en llegar a ser una mesada de salario mínimo, hoy se demora 8 años menos en llegar a ser una mesada de salario mínimo. Y esos 8 años son súper importantes porque a partir de ese momento, es decir, 8 años antes, la cuenta individual está obligada a pagar una pensión más alta, pero la expectativa de vida de los pensionados se mantiene. Eso quiere decir que 8 años antes, en este ejemplo, el pensionado va a empezar a recibir una mesada de salario mínimo, su pago de pensión va a ser más alto del estimado originalmente y del que hubiera sido si el crecimiento del salario mínimo estuviera más cercano a la inflación. Eso nos pone una presión para poder mantener el mismo dinero durante el mismo tiempo, pero pagando más dinero 8 años antes. Un requisito, por supuesto, de preservar el capital. Y ese es el motivo por el cual nos obligamos a ajustar las mesadas en el 2026. Es simplemente por el hecho de que tenemos que empezar a pagar mesadas más altas mucho antes, pero garantizando y buscando siempre que ese mismo dinero se mantenga preservado a lo largo de la vida del pensionado. Entonces, como resumen a las explicaciones que acabamos de dar, este aumento excepcional del salario mínimo hace que la mesada deba igualarse a ese valor mucho antes de lo previsto. En nuestro ejemplo, pues 8 años y 8 años son, digamos, muy valiosos en el cálculo de la mesada. Y a partir de ese momento la mesada comienza a crecer al ritmo del salario mínimo, lo que exige que el ahorro alcance para cubrir pagos más altos durante los próximos años con la misma expectativa de vida. Ese es el motivo por el que se hace necesario ajustar las mesadas de hoy, siempre preservando el capital, siempre buscando que ese dinero dure el mayor tiempo posible y no solamente para el afiliado, sino también para el afiliado y sus beneficiarios. Entonces, como vimos hasta aquí en esta sección de la presentación, todas las variables
de cálculo de la mesada son supremamente importantes. El saldo en la cuenta individual, el valor, los beneficiarios que tenga el afiliado, el incremento, digamos, de inflación que usamos como parámetro, el valor del incremento del salario mínimo, los rendimientos de la cuenta individual, todos juegan un papel muy importante para el cálculo de la mesada, pero en este año específicamente el impacto más grande en el ajuste de la mesada de nuestros pensionados está dado por el incremento excepcional del salario mínimo. Y eso es lo que nos exige en este momento, hacer un recálculo de la mesada. Aquí tenemos un ejemplo que nos va a seguir clarificando esto. Es ilustrativo, pero consideramos que en aras de ser muy claros y dejar este tema completamente explicado para nuestros pensionados, pues nos va a ayudar mucho. Tenemos a Jorge. Jorge tiene en su cuenta individual 816 millones de pesos y en el 2025 tenía una mesada cercana a 5.100.000 pesos. Aquí tenemos dos escenarios. Si el aumento del salario mínimo hubiese sido un incremento normal, similar al histórico, con un crecimiento moderado por encima de la inflación, estimado en un 2.6%, su mesada en el 2026 hubiese sido 5.260.000 pesos. Sin embargo, como ese no fue el escenario que se dio para el 2026, sino que tuvimos un aumento del salario mínimo del 23.7%, muy superior a la inflación y a lo que se estimaba y se esperaba, su mesada para el 2026 puede estar cercana a los 4.100.000 pesos. Esto es porque la mesada de Jorge entra mucho más rápido a hacer una mesada que en el tiempo se va a acercar al salario mínimo y necesitamos desde hoy empezar a provisionar más capital para cubrir los pagos futuros que crecerían al ritmo del salario mínimo. Entonces, en nuestra labor de proteger ese dinero que está ahorrado en la cuenta individual y de buscar la permanencia en el tiempo de acuerdo a la expectativa de vida, hoy nos vemos obligados a disminuir, ajustar, en este ejemplo específico, la mesada pensional de este pensionado que en el ejemplo ilustrativo se llama Jorge, para que ese mismo dinero que tiene ahorrado en su cuenta individual, con la expectativa de vida, con la expectativa de rendimientos, con la expectativa de inflación futura, le alcance en el tiempo y se preserve para poder cumplir esa promesa de valor de mantenerlo cubierto a lo largo de su vida. Bien, entonces ya explicada la relevancia del incremento del salario mínimo en las mesadas pensionales, quisimos tener también una sección donde les contemos cuál es el rol que juega el portafolio de retiro programado en este contexto. Es el portafolio donde se invierten los recursos de los pensionados, de las cuentas individuales de los pensionados. Por eso invitamos a Luz Estela para que nos cuente cómo funciona hoy el portafolio, cuál ha sido su comportamiento, cómo se han hecho las inversiones del portafolio y principalmente cuál es el propósito del mismo. Lucecita. Gracias. La audiencia es toda tuya. Gracias. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Aquí esto es muy importante para nosotros poder estar con ustedes y de primera mano pues contarles todas estas novedades. Entonces, entramos en materia y hablando del portafolio de retiro programado, este es el portafolio definido por la regulación para invertir el ahorro de las personas que se encuentran pensionadas. Una vez elegimos la modalidad de retiro programado, este dinero pasa de los portafolios que venían ahorrándose a un portafolio nuevo que tiene como objetivo preservar el capital de los afiliados. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a hacer inversiones que busquen preservar ese capital y que tengan un crecimiento que permita proteger el poder adquisitivo del ahorro de largo plazo. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que buscamos en el portafolio es, en el largo plazo, estar por encima de la inflación. ¿Por qué? Porque ahí está condensado la diferencia del poder adquisitivo año a año y porque es un input muy importante para el cálculo de la mesada. Aquí es muy importante tener claro que el horizonte de inversión de este portafolio es superior a los 15 años. Recordemos que cuando empezamos en el momento de pensionarnos, las expectativas de vida
están dentro de 25 o 30 años entre hombres y mujeres, y esto nos obliga a decir, venga, usted necesita pensar en el largo plazo, en invertir a largo plazo y en batir esa inflación en el largo plazo. ¿Por qué? Porque necesitamos proteger ese poder adquisitivo no por un año, no por 2 años, sino por todo el periodo que tenemos ese dinero que estamos preservando y protegiendo, pero también necesitamos que rente. Entonces, es por eso que pensamos siempre en inversiones de largo plazo. Y no en todos los momentos se ven igual, pero si vemos la evolución del portafolio en términos de rentabilidad y en lo que ha crecido el valor de la unidad, pues vemos que esas inversiones han tenido el resultado esperado. El perfil de riesgo de este portafolio es un conservador moderado. Y aquí está otro punto muy relevante. Nosotros entramos a los mercados de inversiones a buscar las mejores opciones que vayan que vayan a cumplir los objetivos, que es preservar y proteger el poder adquisitivo. Entonces, tenemos que buscar inversiones que cumplan esos objetivos. No podemos estar invirtiendo en cosas, no, es que le fue bien, no sé, algo muy riesgoso, pero ¿qué pasa con el tema de preservar? Tampoco me puedo alejar mucho de buscar temas con inflación, porque ¿qué pasa con proteger el poder adquisitivo? Entonces, este es un perfil de riesgo conservador moderado. Aquí, ¿qué es importante? La inversión del portafolio, de nuevo, y lo repetimos varias veces, tiene objetivos de largo plazo y por lo tanto, toda la planeación de inversión se concentra en ese largo plazo. Sin embargo, pues existe toda una regulación, un régimen especial de inversiones que tiene unas reglas estrictas que dice en qué tipo de activos podemos invertir, tienen que ser temas seguros, de emisores seguros, que se negocian en el mercado, y todo esto está condensado en el decreto 2555 del 2010, en donde no solo para este portafolio, sino para todos los portafolios obligatorios, pues existe un detalle muy importante de lo que se puede y no se puede invertir. Pero adicionalmente a esto, hay unos referentes de la misma regulación que nos exigen tener esa indexación a títulos o a inversiones que simulen la inflación en Colombia. ¿Que no tenemos en Colombia? Ninguna inversión que me simule los cambios del salario mínimo. Yo no tengo una inversión en donde nosotros invirtamos y esa inversión nos rente lo que sube o lo baja el salario mínimo. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque digamos que estos objetivos del portafolio se construyen con los elementos y con las inversiones que existen en el mercado. No existe ninguna que nos diga, oiga, usted invierta aquí y yo le voy a pagar siempre lo que cambia el salario mínimo. Claro, sería ideal, pero eso no existe en el sector financiero, ni colombiano, ni difícilmente en otros países. La mayor proporción, es por esto que la mayor proporción de las inversiones que se concentra en el portafolio están en títulos que buscan esa indexación a la inflación. Entonces, en el siguiente slide podemos ver la composición actual del portafolio de retiro programado. Un 79.73% está en títulos de renta fija, es decir, en títulos de deuda. Eso le da un perfil, esto es lo que nos permite decir que el portafolio tiene un perfil conservador, porque la mayoría de sus inversiones son deuda, no acciones. Hay otros portafolios que tienen más acciones y tienen más riesgo, eso ya se alejan del perfil conservador. Pero ¿por qué ponemos el tema moderado? Porque tenemos que buscar ese spread adicional sobre la inflación y lo hacemos vía inversiones en acciones. Por eso el 15.63 del portafolio está en activos de renta variable, que son acciones principalmente. Ahorita vamos a ver la composición. Y el 4.24 lo tenemos en activos alternativos.
Entonces, esta composición nos permite tener la mayoría del portafolio en activos de renta fija y unas proporciones mucho menores que nos permiten tener una capacidad mayor de riesgo. ¿Qué es importantísimo en este concepto de retiro programado? Que el portafolio todos los días revela su valoración a precios de mercado. Por eso los saldos o el saldo que ustedes ven en sus extractos pues cambia cada aporte, porque lo que hacemos por regulación es coger este portafolio, mirar activo por activo, revisamos por regulación a cómo se negocia ese activo en el mercado y le damos ese valor. Sin embargo, ¿qué es más importante que esto aún? Nosotros no estamos liquidando todo el tiempo las inversiones y volviendo a invertir. Es decir, que una valoración puede ser negativa en un periodo y luego se recupera, o puede ser muy positiva y luego baja. Lo importante es la tendencia de rentabilidad de largo plazo. No podemos controlar que en un mes, 2 meses, un año, esa diferencia tenga un comportamiento. ¿Qué buscamos? Que en el largo plazo ese comportamiento primero sea positivo, clave, de ahí va la seguridad y la gestión, y segundo, que busquemos batir la inflación y estemos muy cerca de ella. Entonces, entrando un poquitico más en detalle, cuando vemos la composición de renta variable, tenemos el 23% de ese 15.63 en acciones colombianas y el 76.8% de ese 15.63 en acciones internacionales. Esto incluye una diversificación muy fuerte en acciones de Estados Unidos, de Europa, de Asia, de Latinoamérica, y con las acciones locales pues tenemos un portafolio muy diversificado que nos da la tranquilidad de que si alguna región o en algún momento sucede algo, pues tenemos una inversión completamente diversificada. Ahora, en la composición de renta fija, el tema es que el 94.4% de este portafolio está concentrado en deuda pública. Y la mayoría de ese 94.4% está concentrado en títulos indexados a inflación de deuda pública, que se llaman los títulos VE. Estos títulos se negocian diariamente, se valoran a precios de mercado, negocian con expectativas. Sin embargo, lo que me promete el título es, mire, yo le voy a pagar la inflación más un spread. Ese spread varía en el tiempo sustancialmente, pero la parte básica de la inflación es la que me asegura que todo el tiempo me la va causando. La valoración diaria puede ser a veces positiva o negativa, dependiendo del movimiento del spread adicional sobre la inflación, que es lo que hace que no podamos tener exactamente todos los días ni todos los años una inflación totalmente estable, pero en el tiempo sí nos da la rentabilidad esperada. Entonces, hablando de rentabilidades, este portafolio se ve en el siguiente slide podemos ver este portafolio pues está sometido a esta volatilidad de corto y de largo plazo, pero aquí lo importante es cómo hemos logrado que estar o muy cerca de la inflación de mediano plazo y estar siempre cerca, superior a la inflación de largo plazo. Y veamos aquí los ejemplos que trajimos, una rentabilidad de 3 años al 11.93 con una inflación promedio del 6.51, mientras 4 años estamos mucho más parejos, básicamente porque tuvimos un año 2022 con una inflación del 13%, este 4 años pues lo condensa y ahí es donde el portafolio empieza a tener esas diferencias de inflación. Sin embargo, ya cuando vemos el largo plazo de 7 y 10 años, pues estas diferencias empiezan a disminuir y empieza a comportarse mucho más estable en las rentabilidades de largo plazo. Esto demuestra que la gestión ha sido enfocada para proteger el poder adquisitivo de los pensionados en el largo plazo. Y es muy importante este concepto porque así fue creado la concepción legal y la concepción de cómo se debe manejar el portafolio. Busquemos esa estabilidad de largo plazo. Entonces, básicamente lo que estamos viendo es, ya vimos los diferentes ejemplos de qué afecta esa mesada y todos los factores que afectan. Claro que el portafolio es una de las cosas más importantes porque es la que me cambia el año
saldo a saldo, pero definitivamente la mayoría del cambio que vamos a ver este año pues va a ser más bien definido por el cambio del salario mínimo que realmente de lo que sucede en el portafolio. Sin embargo, el portafolio sigue trabajando para encontrar esas rentabilidades superiores a la inflación en el largo plazo y es, digamos, la promesa que se tiene que ver en el largo plazo. Entonces, eso era lo que venía a contarles en términos de el portafolio de inversiones y sus rentabilidades. Luz H, todo tuyo para que nos compartan las conclusiones de lo que hemos hablado el día de hoy. Gracias, Lucecita. Y bueno, aquí pasamos entonces a nuestra sección de conclusiones, no sin antes aclarar un tema y en el arranque Luz Estela nos decía cómo está, digamos, definido ese régimen de inversiones de los fondos obligatorios a través de la regulación y que no es algo exclusivo para Scandia, sino que le aplica a todas las administradoras privadas porque es, digamos, regulatorio este régimen de inversiones. Lo mismo sucede con la fórmula y forma de cálculo de las mesadas pensionales. Y eso me pareció importante explicarlo porque esto que venimos contando de cómo aplican las variables, cuál es el impacto de cada una, qué se debe tener en cuenta en el cálculo de la mesada y que hay una fórmula que toma en cuenta todas estas variables para llegar al valor final de la mesada, no es una metodología exclusiva de Scandia. Hay una regulación que nos dice a todas las administradoras de fondos de pensiones privadas cómo se deben tomar esas variables, cuáles son los datos, los periodos y las condiciones sobre las cuales se deben tomar esas variables para, digamos, lograr vía la regulación una homogeneidad en el cálculo de las mesadas a lo largo del sector y que todos los pensionados pues obviamente reciban su mesada calculada bajo las mismas condiciones regulatorias que nos ha entregado, digamos, tanto la Superintendencia Financiera como todas las entidades que trabajan en la regulación de este tipo de temas. Eso es importante, súper importante, y ya lo mencionó Luz Estela. El ajuste de la mesada de este año responde principalmente a un factor externo excepcional y es ese fuerte aumento del salario mínimo que genera mayores obligaciones futuras para el saldo en la cuenta individual. Algo inesperado, no esperábamos, yo creo que de manera general en el país, un incremento de este nivel. Nos sorprendió a todos hacia finales del año el gobierno nacional con su determinación de incremento y pues esto nos ha puesto a todos de manera general y a toda la economía, no solamente al sistema pensional, a revisar efectos e impactos de tremendo incremento en el salario mínimo. El ajuste, por supuesto, busca proteger la continuidad de la pensión en el tiempo, evitando que el capital se agote de manera anticipada. Ese es nuestro compromiso principal y nuestra promesa de valor a nuestros pensionados, que el capital ahorrado junto con los rendimientos que como ya Luz Estela nos lo mostró en el largo plazo se han venido comportando de manera favorable y por encima de inflación, que esa suma de capital y rendimientos se mantenga en el tiempo respecto de las expectativas de vida de nuestros pensionados para evitar que ese capital se agote de manera anticipada. El portafolio de retiro programado ha cumplido su tarea, ha cumplido su rol de preservar el poder adquisitivo del ahorro de nuestros pensionados en el largo plazo, precisamente rentando en el largo plazo por encima de inflación. Y por supuesto, recordar que en Scandia gestionamos estos recursos con disciplina, responsabilidad y visión de largo plazo, precisamente para proteger a los pensionados. Hay una pregunta que nos ha surgido en estos últimos días, no solamente de nuestros asesores comerciales, financial planners, sino también de algunos pensionados que se han acercado a nuestras líneas de servicio a preguntar, bueno, ¿y qué sucede si alguna de las acciones que están tomando tanto personas naturales como el gremio de los comerciantes y otras entidades para revisar si se mantiene o no se mantiene ese decreto de salario mínimo, qué tan
tanto sustento técnico tiene y demás. ¿Qué pasaría si por alguna situación este decreto deja de estar vigente respecto de los impactos que tuvo? Pues la realidad es que no hay una regulación al respecto, no hay un procedimiento expreso en este momento, regulatoriamente hablando, para saber qué hacer en caso de que el decreto que define el aumento del salario mínimo deje de estar vigente. En ese momento tendríamos que definir, de acuerdo a lo que suceda y muy de la mano con la Superintendencia Financiera, pasos a seguir. Es algo que de manera general pues no tiene mayores precedentes en el país, por tanto no hay hoy en día un procedimiento que nos permita saber qué pasaría si ese decreto deja de estar vigente y hay algún cambio en esa definición de aumento del salario mínimo. Por eso en este momento no podríamos explicar realmente qué pasaría, pero lo que sí les podemos decir es que trabajaríamos muy de la mano con la Superintendencia Financiera para entender pasos a seguir, impactos, tareas a realizar, información al mercado, también para abordar de la mejor manera profesional, juiciosa y cumplida un tema excepcional, diferente, que se presente si ese decreto deja de estar vigente. Bueno, aquí pasamos entonces a la sección de fechas y datos de contacto importantes. Súper importante, la semana entrante recibirán ustedes de manera personalizada su comunicación oficial con el valor de su mesada para el 2026. Como lo hemos hecho todos los años, se entrega a cada uno de los pensionados la información de su cálculo particular con el valor de su mesada. Esto será la próxima semana y el primer pago de mesada pensional para el año 2026 se realizará el día 23 de enero. Aquí les dejamos nuestros canales de atención, también nuestros asesores comerciales, financial planners, estarán súper disponibles para acompañarlos y resolver cualquier inquietud. Tenemos nuestro correo electrónico cliente@scandia.com.co y nuestras líneas telefónicas de contacto, de nuestras líneas de servicio, para que si hay dudas, inquietudes adicionales, las puedan dirigir ya sea a su financial planner o a nuestras líneas de contacto de servicio al cliente. Adicionalmente, creamos este código QR para que si hay preguntas asociadas a este tema, a esta presentación, a los temas relacionados con el recálculo de la mesada pensional, ustedes puedan dejarlos aquí registrados. Es un código QR que no tiene registro con datos personales, simplemente es un formulario donde ustedes van a poder dejar sus dudas, sus preguntas, para nosotros recogerlas, revisarlas y poderlas atender a través de los canales tradicionales. Aquí lo dejamos un minutico para que todos tengan la posibilidad de acceder al código QR, descargar o llegar a la página del formulario, y si tienen dudas, preguntas adicionales, consultas que nos quieran hacer asociadas al tema del impacto del salario mínimo, del incremento del salario mínimo en las mesadas del 2026, aquí puedan quedar las preguntas para nosotros poderlas atender y entregárselas por los canales tradicionales. Muy bien, esto era lo que teníamos para contarles el día de hoy. Para nosotros, y reitero, súper importante poder entregar información precisa, completa, cercana, con todas las explicaciones necesarias para que nuestros pensionados cuenten con las herramientas para entender los parámetros de recálculo y especialmente para este año 2026 el altísimo impacto que el incremento del salario mínimo tuvo en este proceso de recálculo de la mesada para el inicio del año. Muchas gracias a todos por conectarse, muchas gracias a los cerca de 900 personas que nos acompañaron hoy en esta charla. Seguimos estando cerca de ustedes para acompañarlos no solamente para resolver sus dudas y brindarles claridad en el proceso, sino lo más importante, seguir trabajando por preservar
ese capital de pensión en el largo plazo, teniendo en cuenta y sorteando las diferentes situaciones que en este caso a nivel externo se presentan, y que podamos hacer nuestra mejor gestión aún con este sorteo de factores externos que recibimos, que afectan específicamente este proceso de recálculo de mesaje. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Y por su asistencia y compañía en este evento. Gracias, Lucecita, gracias a los asistentes. Gracias.